Bueno, pues estamos ya listos para comenzar una nueva entrega de nuestra serie de estudios que hemos pues llamado Conceptos Esenciales de Teología aplicados al ministerio de la iglesia, al ministerio pastoral. Un grupo de amigos míos, pastores y pastores potenciales, líderes de iglesias, y yo pues separamos tiempo una vez a la semana en esta temporada para volver a leer algunos de los temas y subtemas fundamentales de la teología sistemática bíblica evangélica, para recordarnos las cosas importantes, para cimentarnos en ellas, para fortalecer nuestro entendimiento, comprensión de ellas y sobre todo implicaciones prácticas que ellas deben de tener en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ministrar a otros, en nuestra manera de servir a la comunidad y de alcanzarla con el mensaje que nos ha sido entregado. Así que vamos a retomar el tema que ya tenemos iniciado acerca de estamos dentro de la doctrina de la salvación, y el tema que nos ocupa ahorita es específicamente el orden de la salvación, el ordo salutis o la cadena de eventos relacionados con la salvación, de un acercamiento lógico, no necesariamente cronológico. Ya hemos hecho esa aclaración que los temas relacionados con la salvación son temas que ocurren de manera invisible, muchos de ellos, la mayoría de ellos, y algunos de ellos de manera simultánea, pero por propósitos lógicos a la luz de la revelación que tenemos en las Sagradas Escrituras, podemos vincularlos de manera secuencial, porque hace sentido lo que nos ha sido revelado en las Escrituras para que podamos entenderlo de esa manera. Y quiero advertirles que no todos están de acuerdo en el orden que yo estoy siguiendo, ¿eh? Ayer estaba tomándome un tiempo y leí un rato un apartado de la soteriología de una teología sistemática arminiana, y vi que pues ellos no comparten todas las convicciones como nosotros la vemos, que no está muy lejos realmente lo que decía el Wallis en su teología sistemática en el volumen 2 de soteriología, pero sí hay algunas diferencias por ahí pequeñas, pero ya hablaremos en su tiempo. De hecho, estamos en el tema de la salvación, y parte de mi objetivo es al acercarnos al final del Ordo Salutis, quiero separar un tiempo en una clase futura para que repasemos las principales diferencias entre el arminianismo y el calvinismo tradicional, o de 5 puntos, como también algunos lo conocen. Pero eso va a ser tema de otra clase. Hoy vamos a dedicarnos en esta sesión a repasar qué es la unión con Cristo, la unión del creyente con Cristo como parte de esta cadena del tema de la salvación. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver mis apuntes, nos sirvan de guía, y así podamos comenzar a darle pues al tema de hoy. Entonces, observen aquí en la pantalla, comparto con ustedes, espero que ya puedan ustedes estar viendo aquí mis apuntes. Estamos hablando del Ordo Salutis, y hemos dicho que los eslabones de la cadena de la salvación que ya mencionamos anteriormente, se pueden mencionar la elección, la predestinación, luego el llamamiento general, el llamamiento eficaz o la regeneración, la conversión, el sello, la unción, la morada del Espíritu, la unión con Cristo, la justificación, adopción, salvación, santificación, separación, seguridad, glorificación. ¿Cuántos elementos incluir en la cadena? Varían. Algunos tienen otra cantidad, pero finalmente yo traté de hacerlo lo más detallado para dejar todo bien claro a lo largo de las clases. Hoy nos vamos a ocupar de lo que tenemos aquí como número 6, que es la unión con Cristo. Hoy vamos a hablar de la unión con Cristo, ¿ok? Entonces, para eso, pues vamos a comenzar a leer los apartados, las explicaciones básicas que tengo yo aquí delante nuestro en la pantalla. Le voy a dar la oportunidad a uno de ustedes que nos haga el favor. A ver, ya se me movió. Ok, vamos entonces a la unión con Cristo. Quiero ver dónde la puse. Ahí está, la unión con Cristo. Bueno, vamos a dar la oportunidad que nos haga el favor de leer a Julián. Gusto saludarte, Julián, adelante. Habilita el micrófono y lee para nosotros. La unión con Cristo es el vínculo espiritual inseparable entre el creyente y Jesucristo, que resulta del bautismo del Espíritu Santo. Romanos 6:3, 5, 9 Corintios 12:13, Gálatas 3:27. Esa unión del creyente con Cristo es la causa de todas las demás bendiciones espirituales, Efesios 1:3, y es ilustrada por múltiples metáforas bíblicas, Efesios 2:20,
al 22, Juan 14, 4 al 5, Efesios 5, 32, Romanos 12, 5. Gracias, Julián. Un favor, Julián. ¿Recuerdas tú o dinos lo que recuerdas que es el bautismo del Espíritu Santo, Julián? ¿Qué recuerdas? Micrófono. Es algo que sucede una sola vez y es cuando nosotros somos incorporados a pertenecer a Dios. O sea, somos relacionados con la muerte de Cristo y con su resurrección, es el bautismo en ese sentido. Somos identificados con Cristo, identificados con Cristo. Excelente, muchas gracias. ¿Tú recuerdas un pasaje de la Biblia que pueda sostener lo que acabas de afirmar? Creo que Romanos 6. A ver, pastores, ayudemos a Julián. ¿Cuál es un pasaje que nos sirve para recordar el bautismo del Espíritu Santo en los términos que Julián acaba de describir? Pastores. Efesios 1. ¿Mande? Efesios 1. A ver, búsquenlo. Gálatas capítulo 3. Romanos 6, 3 y 4. A ver, léelo, Julián, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados por su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muchas gracias, Julián. Muy buen pasaje. Aquí nos habla de cómo, aunque aquí Pablo está hablando del bautismo en agua, ¿ok? El bautismo en agua es un acto visible, pero el bautismo del Espíritu es un acto invisible. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Entonces, el bautismo en agua es una señal visible de algo que ya sucedió previamente en términos invisibles. Abraham Delgado, ¿quieres agregar algo? Bueno, sí, el que te había dicho, 1:13, Efesios dice, en él, perdón, el Evangelio de la Salvación dice, y habiendo creído en él, fuiste sellados. No sé si es con el Espíritu, cuando creímos, fuimos Obviamente sellados. sí, es el mismo momento del que está hablando, aunque aquí el énfasis que hace Pablo es en el sello, el sellamiento del Espíritu Santo, ¿ok? Hay un pasaje muy claro y directo que habla de esto. Jesse, tu micrófono. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en su cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Excelente. Ese es el pasaje, pastor, que tú tienes que recordar. Este es el pasaje por excelencia porque es explícito. Observen algunas de las frases que ahí se nos mencionan que acaba de leer Jesse. Jesse, vuélvelo a leer si fueras tan amable. Okay. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Gracias. Aquí lo acabo de poner en la pantalla para todos nosotros. Observen. Dice, todos obviamente se refiere a todos los creyentes, no a todos los seres humanos, ¿verdad? A todos los creyentes. Ok. Por un lado, entonces, todos los creyentes participan de este bautismo. Por eso Julián dijo claramente, este es el bautismo de todos los creyentes. Es el bautismo efectuado por el Espíritu Santo. Es el bautismo en el cual el Espíritu Santo a todos los creyentes nos bautiza, dígase, nos sumerge, nos funde, nos une, nos inmersa. Dice, ¿en qué? En un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Pues el cuerpo de Cristo. ¿Está claro? El cuerpo de Cristo. Entonces, el bautismo del Espíritu es la obra en la que Dios Espíritu toma al creyente y lo funde en Cristo, lo mete a Cristo. ¿Cuándo sucede esto? Nos llevo a Colosenses, capítulo 2. Miren Colosenses capítulo 2, versículo... versículo 11. Dice, en él también fuisteis circuncidados
con circuncisión no hecha a mano, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados. Este es un pasaje paralelo al que Julián citó en Romanos 6. Entonces, Colosenses 2:12. Colosenses 2:12, observen. Dice que nosotros fuimos sepultados con él. Ahora, ¿quién es él? Obviamente, Cristo en el contexto. Estamos claros, ¿verdad? Sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con él. Y aquí dice claramente, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Está claro? Entonces, es obvio que aquí dice, mediante la fe, nosotros participamos de este acto invisible en el que nosotros somos unidos a Cristo. Entonces, volviendo al punto, la unión con Cristo es parte de esta dinámica que sucede invisiblemente en la experiencia de conversión. ¿Está claro? Ahora, quiero preguntarles, ¿qué recuerdan? ¿Cuáles son algunos de los resultados o beneficios de estar unidos a Cristo o estar en Cristo? Los escucho. A ver. Nuevo nacimiento, renovación de la mente, transformación de la mente. Muy bien. Salvación de la condenación. Muy bien, muy bien, muy bien. Básicamente, los teólogos están de acuerdo en que nuestra unión con Cristo es la cumbre de todas las cosas buenas que pudieron habernos pasado. Es el cima de las bendiciones. Es la compuerta que abre el acceso a la participación de toda la bendición que Dios tiene dispuesta para una persona que ha sido elegida. Entonces, la unión con Cristo en sí es ese acto que consuma el decreto de Dios de elección y que anticipa todas las glorias venideras que están enlazadas a este propósito eterno de Dios. Esa unión con Cristo es finalmente la garantía de que vamos nosotros a participar de todo aquello prometido. Jesse, adelante. Vi tu mano por ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Muy bien. ¿Y qué quieres decir al respecto de eso? Pues ese pasaje a mí me ayuda a entender, ¿verdad? Primero, la profundidad cuando dice que por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida. Todo. Es decir, es increíble. Te cuento, una mujer de trasfondo musulmán pasando por problemas matrimoniales, ella vino y entonces me quería consultar sobre su problema matrimonial y le dije que yo tendría que comenzar con la persona de Jesucristo porque todo comienza ahí. Y si ella estuviera interesada en hablar conmigo, tendría que ser a través de la persona de Cristo. Y lo hizo y vino a la fe. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, eso es algo muy hermoso, fíjense, de ver cómo la persona de Cristo le es revelada a un individuo a través de la experiencia de la conversión. Sinceramente, la unión de la persona con Cristo, del creyente con Cristo, es una de las doctrinas que podríamos decir más, ¿cómo podríamos decirlo? Más obviadas, que se dan por hecho, pero que se estudian en profundidad muy poco. Pero sí merece la atención alguna consideración detallada y seria
respecto a todo lo que implica estar en Cristo. Ahora, quiero aprovechar y preguntarles, no sé si se dieron cuenta en la definición que nosotros usamos, hablamos de metáforas. La unión de la iglesia o la unión del creyente con Cristo es ilustrada a través de las metáforas. ¿Qué es una metáfora? A ver, hermenéuticos. Es una comparación de conceptos de la realidad con dos realidades. Son dos realidades que se comparan. Muy bien, Gustavo, gracias. Qué gusto verte, por cierto, bienvenido. Exactamente, eso es lo que dijo nuestro hermano. Una metáfora es una comparación, así en palabras sencillas. Entonces, ¿para qué la hacen tan complicada, Luis? Yo no sé, yo no inventé la hermenéutica, yo nada más la aprovecho, ¿no? Pero pues ya le llaman así. Entonces, la metáfora, a diferencia del símil, es que la metáfora iguala una cosa con la otra, mientras que el símil la compara. Es decir, el símil dice que esto es como aquello, mientras que la metáfora dice que esto es aquello. ¿Me estoy dando a entender? Cuando es obvio que no lo es, pero que simplemente es una figura de lenguaje. Entonces, la metáfora es un lenguaje que usa la Biblia para igualar la unión entre Cristo y el creyente, o la unión entre Cristo y la iglesia, con cierta dinámica de la vida real, para que podamos nosotros percibir con mayor claridad ciertas implicaciones teológicas. ¿Está claro? Ahora ahí les va, pues, suelto. Díganme algunas de las metáforas que ustedes pudieran recordar que ilustran la unión entre Cristo y la iglesia, o entre Cristo y los creyentes. Os escucho. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Excelente. ¿Dónde está esa? Juan 15. Muy bien, la vid. Ok, ¿quién más? ¿Gustavo, ibas a decir otra o era la misma? No sé si esta ya es metáfora o símil, el matrimonio. O sea, Excelente. el matrimonio. Ese es otro, ¿verdad? Y un pasaje que hable de eso, ¿te acuerdas? Pues Efesios, ahí se me fue. Se me fue. Excelente. 5. Muy bien, excelente. Ese mero es. Efesios capítulo 5, ¿se acuerdan? Sí, cierto. Cuando dice que maridos amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra metáfora que ustedes puedan recordar? Jesús como nuestro buen pastor. Muy bien, muy bien. El pastor con el rebaño, ¿verdad? El pastor con el rebaño, muy bien. ¿Algún otro? La más obvia, pero nadie la ha mencionado. El pasaje que leyó Jesse acerca del bautismo, a ver, Alex. El cuerpo también, podría ser. El cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, la cabeza y el cuerpo. De hecho, en el discurso de Pablo acerca del bautismo del Espíritu, que mencionamos en 1 Corintios 12, 13, todo lo que viene inmediatamente ahí, antes y después, está en el contexto de la cabeza y el cuerpo. ¿No es cierto? O sea, una unión inseparable, al menos para el cuerpo en este caso, ¿correcto? Bien, entonces, habiendo hecho esa aclaración, vamos entonces a revisar con un poco más de detalle algunos de estos conceptos porque tienen implicaciones muy valiosas. Entonces, primeramente hablemos de las bendiciones. Hablemos de las bendiciones. Las bendiciones, quiero recalcar 5 por los que vayan a tomar notas, si es que ya, si es que algunos quieren tomar nota. Voy a mencionar, acuérdense, 5 bendiciones decisivas que son inseparables y además sobresalientes de la unión con Cristo. Entonces, 5 bendiciones. La primera de ellas la encontramos en Efesios 1:4. Efesios 1:4. De hecho, todas las bendiciones dependen de nuestra unidad en Cristo. Vamos a la Biblia, vamos a la Escritura. Efesios 1:4. ¿Y qué leemos ahí? Efesios 1:3, para tomarla desde el contexto. Si alguien lo sabe de memoria, pues sale. Ahora es cuando, y si no, pues léalo. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, quiero que
pausemos ahí los versículos. La primera cosa que debemos de recordar es que dice que la alabanza que Pablo le da a Dios Padre es una respuesta. O sea, Pablo bendice a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está elevando una bendición a Dios, una alabanza, como respuesta a las bendiciones que él identifica, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ahí la frase final, decisiva, en Cristo. Entonces, toda bendición espiritual de la que nosotros gozamos es inseparable de nuestra unión con Cristo. ¿Está claro, amigos? De hecho, no sé si alguna vez ustedes han hecho una búsqueda, o si tienen el software bíblico Logos, o si han intentado buscar la frase en Cristo. Buscan la frase en Cristo y van a descubrir algo, como yo lo descubrí. A veces que no dice en Cristo, a veces dice en Él o con Él. Bueno, cuando ustedes hagan ese estudio, van a descubrir que solo en las cartas, solo en las epístolas del Nuevo Testamento, esta frase se menciona más de 120 veces. O sea, si les parece poco, más de 120 veces. O sea, como que los apóstoles no querían dejar, y especialmente Pablo, ningún lugar a dudas de el carácter inseparable de que todo lo que tú llegues a gozar de parte de Dios, espiritualmente hablando, depende de Cristo y de tu unión con Él. Entonces, hermanos, si ustedes quisieran darle a una enseñanza, a una doctrina, un buen empuje en el corazón de la iglesia, debería ser: iglesia, estudia lo que hay en Cristo. ¿Qué es lo que hay en Cristo para ti? ¿Y qué resultados trae eso? Con eso tienen para gastarse, yo creo que 1 año, 6 meses de una serie de sermones, lo que tenemos en Cristo. ¿Te imaginas si nada más repasaras cada una de esas veces que se menciona? Para empezar aquí en Efesios 1. Quiero que vayamos a Efesios 1 todos, agarren su Biblia en Efesios 1 y vamos a hacer una cantidad de observaciones. A ver, yo voy a abrir aquí mi versión de Efesios que tengo aquí delante de ustedes. Quiero usar esta porque en esta puedo rayar o puedo subrayar. Vamos a ver. Estoy aquí peleando con mi pantalla. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a Efesios 1. Creo que aquí ya estamos en Efesios 1. Ok. Sí, efectivamente. Efesios 1, 4. Empiezo ahí. Quiero que observen lo siguiente. Dice, vamos a contarlas. Aquí nada más en un solo pasaje del Nuevo Testamento, ¿ok? Voy a empezar aquí a observar. Vamos a ver. Con mi herramienta para dibujar. Dice en el 1, 4. Ya leímos el 3. O sea, y además dice, porque Dios nos escogió, observen, en Cristo, la primera, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O en este caso de Él, pues obviamente se refiere a Dios, ¿verdad? Y luego dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo. Aquí ya van 3, porque en la otra, en el versículo 3 estaba la primera, ¿observaron? En el versículo 3 estaba en Cristo, la primera, y luego aquí tenemos en Cristo, la segunda, y luego tenemos en el versículo 5, voy al 5 en delante, estoy en la Nueva Biblia de las Américas, dice mediante Jesucristo, a ver, esto me estorba. Luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? El Señor Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Ya se mencionó otra vez su sangre y su gracia, pero vamos a dejar esos afuera. Luego seguimos. Observen. Versículo 8 en delante. Dice, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según una buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir,
de reunir todas las cosas en Cristo, y por si no fuera suficiente, todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Seguimos con el versículo 11. Dice, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel es Dios, que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje, la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, y quiero decirles algo que aquí esta versión no le hace mucha justicia al idioma original, porque este versículo 13, observen, versículo 13 lo voy a llevar al texto griego. Aquí el versículo 13, voy al griego. Al griego sin anotaciones. Todas las versiones de la Biblia que tengo aquí para comparar. Aquí está, miren. Ok, observen. Aquí dice, en él, o sea que es Cristo, en el contexto del versículo, en él, en Cristo, también ustedes, en griego, dice acusantes, que significa habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, tu evangelión tesoterías, humón, de vosotros, pues, y luego observen esto es lo que quiero mostrarles. ¿Observan que estas dos palabras son exactamente iguales? Quiero enseñarles algo. Yo sé que tal vez ustedes no saben griego, pero no necesitan saber griego, que tengan un par de ojitos, pueden notar la diferencia. Miren, lo voy a enseñar. Esta palabra que está aquí es el evangelio, es la que se traduce evangelio al español. ¿Observan? Tu evangelión. Observen cómo termina. Pero sobre todo observen el artículo. ¿Observan? Entonces aquí está en caso acusativo, para los que sepan griego o los que vean este video y saben griego, ya saben que aquí está. La palabra evangelio en griego, aquí está claramente revelado, está en neutro. En griego hay masculino, femenino y neutro. En español nada más hay masculino y femenino. El neutro se usa normalmente el masculino. Entonces no hay realmente, el español no da para un género neutro. Pero aquí vemos claramente que sí. Ahora, mientras tanto, cuando nosotros vemos esta palabra en él, esta palabrita, jo, con iota suscrita, significa él, pero está en masculino. Algunos están diciendo, la neta, no sé ni qué estás hablando, Luis. Mejor explícamelo directo. Ok, bueno, pues es lo que voy a hacer. En este pasaje lo que está diciendo es que cuando dice la Reina Valera, por ejemplo, a ver, vamos a ver dónde está. La Reina Valera. Ahora le voy a enseñar. Vamos a ver qué dicen las versiones. La Reina Valera 60, que es la más conocida. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Ok, el pasaje en español es ambiguo. Eso es lo que estoy diciendo. Porque en ambiguo dice, habiendo creído en él. Entonces, cualquiera diría en el contexto inmediato anterior, él se refiere al evangelio. Pero en griego no dice el evangelio, porque si hubiera dicho en él, hubiera aparecido en él en neutro, porque evangelio es neutro. Pero no aparece evangelio en neutro. No, él no está en neutro en griego, está en masculino. Y el sustantivo masculino singular anterior en el contexto coincide con este otro pronombre personal que también es él, es exactamente idéntico. Y en el contexto obviamente se refiere a Cristo. ¿Dónde está? A ver, versículo 12. Aquí está, miren. En Cristo. Ahí está. En Cristo. Este es el él aquí. Y este es el él acá también. Entonces, dos veces vemos un énfasis en Cristo en el versículo
13. Pero la Biblia de las Américas no le hace justicia porque dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído, ¿creído en quién? No dice en él, ¿sí me entienden? Eso es lo que estoy diciendo. Ahora, amigos, ¿ustedes creen que Pablo se le cortó el vocabulario, por eso repitió tantas veces en él? ¿O lo hizo intencionalmente? ¿Me entiendes? Ahí donde a veces yo me pongo a decir, está medio neuras tanta obsesión por una palabrita así, porque toda creemos en la inspiración plenaria y verbal. Entonces creemos que es importante prestar atención a las palabras. Por eso yo no hubiera omitido en él 2 veces en el versículo 13, como la Biblia de las Américas, para sorpresa mía, porque normalmente tiende a ser una mejor traducción la Biblia de las Américas. En este caso, Reina Valera hizo un mejor trabajo. Reina Valera 60. Mira, la nueva traducción viviente sí enfatiza Lo dice más claro. Jesucristo. Ok, vamos a verlo, porque aquí la tengo también. Vamos a volver a ver las versiones comparadas. Dice el versículo 13, la Biblia al día, en él también vosotros, cuando oísteis el mensaje de la verdad del evangelio que os trajo la salvación y lo creísteis. Fíjense, este es un error. Esta traducción está mal hecha. Porque dice, lo creísteis. ¿Qué es lo que creísteis? Ya tradujo lo, aplicándolo al evangelio. ¿Se dan cuenta? No está nada de malo creer en el evangelio. El Señor Jesús dijo en Marcos 1:15, arrepentidos y creer en el evangelio. Así que no tiene nada de herético. Simplemente estoy tratando de hacer una exégesis precisa del texto. Como dijo Gus, vamos a ver la nueva traducción viviente que él nos menciona. Más adelante debe estar por aquí. Vamos a ver qué trae la nueva traducción viviente. Ahí está. Dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva, además cuando creyeron en Cristo. Muy bien, aunque ya le metieron de su cosecha, porque el texto original no dice Cristo, dice Él. Pero le hace más justicia al sentido del original. Pero está muy buena la observación. La nueva versión internacional dice, y lo creyeron, igual que la Biblia al día, o sea que le da la referencia al evangelio, no a Cristo. La versión recobro. Déjenme ver las que yo normalmente consulto como las más precisas son la Reina Valera actualizada, o sea, la RBA del 89 de la Casa Bautista de Publicaciones es la que he visto que es muy buena en cuanto a estos detalles. Vamos a ver qué dice. Pues dice igual, habiendo creído en él, la Biblia textual de la tercera, vamos a ver, y de la cuarta. La Biblia textual dice, habiendo creído en él, pues así traduce el texto griego, así traducen ellos. Vamos a ver en inglés, la English Standard Version y la King James. Dice, in whom, ahí sí se ve claro, porque en inglés sí se hace la diferencia. No es lo mismo decir in it que in whom. Whom es referente a una persona. It es referente a una cosa. Entonces estoy poniendo aquí la King James, obsérvenla. Dice, en quien, observen 2 veces, se presenta el mismo fenómeno, en quien, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, ahí está, en él. ¿Ven? Para los que no saben inglés, dicen, no, pues sabe qué dirá. Pero bueno, ustedes confíen, estoy leyendo bien. Aquí muchos hablan inglés, así que no estoy inventando nada. Dice también la New English Translation, observen. When you believed in Christ, cuando creíste en Cristo, la English Standard Version, ¿cómo decía? Vamos a ver. Ok. Dice, aquí está. En believing him, ahí está, más exacto. ¿Observan? En inglés ahora sí estuvo más exacto que en español. Porque en inglés no hay ambigüedad. Dice, in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promise of the Holy Spirit. Ok, ya pues ya sí sabes inglés. Ok, bien. Luis, perdón. Sí. En la textual, en la edición 4, dice en él, con el acento, capítulo en mayúscula, ¿Ah, está sí? bien traducida. Sí. En él, refiriéndose a Cristo. Sí, pues debe estar bien traducida. Creo que no tengo aquí la cuarta. La Ya, Biblia en de él, la cuarta, déjame sí, ver. la textual, la Sí, no la 4. tengo aquí en esta aplicación. Oh, ok.
Pero sí, Perfecto. muy buena observación. Acá sí la debo de tener, vamos a ver. ¿Qué es lo mismo que acabamos de decir? Sí, acá está, ven. Ujú. En el... pero estábamos en el 13. Estando muertos en hechos y pecados, wait, estoy en Colosenses. Sí, sí es verdad, así dice en la 4. Colosenses 1:13 en la Biblia textual de la cuarta edición. En él también ustedes, o vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestro Señor, y habiendo creído en él, que normalmente es la forma en que los traductores refieren al Señor Jesucristo usando las mayúsculas. Gracias, amigos. Muy bien. Bueno, pero volvamos al tema, volvamos. Estamos hablando de cuántas veces en este solo pasaje Pablo enfáticamente, intencionalmente, deliberadamente está atrayendo la atención a Cristo. ¿Observan eso? Y no solo a Cristo, sino en Cristo. Esa unión espiritual entre el creyente. Nos quedamos en el 13, vamos a ver si hay algo más que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Bueno, ahí le vamos a parar ya, porque pues obviamente no tengo tiempo para hacer un exégesis de cada pasaje que hablan de la unión en Cristo. Ya dije que son más de 120 referencias en el Nuevo Testamento. Básicamente estábamos diciendo, observen, ya que estamos aquí en Efesios, algunas de las tantas bendiciones espirituales que hay en Cristo. Abraham nos leía el versículo 4, la primera, Abraham. ¿Cuál era? ¿Nos escogió? La elección. La elección es una bendición condicionada a nuestra unión a Cristo. Siguiente, versículo 5. ¿Qué otra bendición se nos menciona ahí? ¿La predestinación o la adopción? La adopción. Muy bien, también. Versículo 7. ¿El perdón de pecados? Muy bien, la redención. Excelente. La redención, ¿verdad? Capítulo 2, observen el capítulo siguiente, el versículo 5, eso ya lo consideramos en otra ocasión. En el versículo 5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cómo llamamos al acto espiritual en el que un pecador muerto en sus pecados recibe vida? ¿Cómo se llama eso teológicamente? Ya lo dijimos antes. Regeneración. Regeneración. Entonces, obviamente dice que Cristo nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra vida espiritual, la regeneración, también es inseparable de la unión del creyente con Cristo. ¿Y qué podemos decir en Gálatas 6, en Gálatas 2:17? Fíjense lo que dice Gálatas 2:17. ¿Qué otra acción de la cadena de la salvación se describe inseparable de la unión con Cristo? Gálatas 2:17. ¿Qué dice ahí? ¿Qué otra? Ahí está en la pantalla. ¿Mande? Justificación. Justificación. Pero si buscando ser justificados en Cristo, justificación en Cristo. Romanos 8:1. ¿Quién lo sabe de memoria? Vamos, pastores. No me dejen en vergüenza. Romanos Ahora pues 8:1. ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Gracias. porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy buena memoria o muy buena vista si estás leyendo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, seguridad, ¿verdad? En Cristo no hay condenación. Y ya leímos también adopción. Pero ¿será que solamente eso? O también hasta nuestra santificación. O sea, observen lo que estoy haciendo. No sé si ya lo percataron, pero estoy diciendo, las bendiciones pasadas, elección, las obras relacionadas con la muerte de Cristo y las experiencias que suceden en la conversión que ya nosotros hemos experimentado. Toda bendición pasada en Cristo. Pero ¿qué tal las presentes? ¿Qué tal las presentes? Vamos a, por ejemplo, ya que estamos en Gálatas, vamos al capítulo siguiente, capítulo 3, versículo 26.
Observen lo que dice. Dice, pues todos ustedes, ¿qué dice? ¿Fueron, serán o son? ¿Qué es ese verbo? ¿Tiempo pasado, presente o futuro? Presente. 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 Son hijos de Dios mediante la fe. Y ahí es muy claro el texto, ¿no? En Cristo. En Cristo. Ya hablamos de la adopción que disfrutamos en el tiempo presente. Luego, el pasaje que citó hace rato, creo que fue Isaí, que decía, Cristo es la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en ¿quién? En mí, dice el Señor, y yo en él, o sea, ahí está, inseparable. Entonces, permanece. Pasado, presente o futuro. Presente. Entonces, no solamente las bendiciones pasadas, sino las bendiciones presentes de gozar comunión, permanencia, perseverancia, incluso la obra de la santificación. Primera de Corintios 1, vamos para allá. Primera de Corintios 1:30, quizás lo recuerdan ustedes. ¿Qué dice? Observen. Dice, pero por obra suya están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, ¿qué más? Santificación y redención. Entonces, aún la santificación, es decir, la experiencia progresiva, condicional que nosotros vivimos es inseparable de Cristo. Cristo dijo, yo soy la vid, ustedes las ramas, separados de mí nada pueden hacer. Entonces el Padre, viene el labrador, corta de las ramas lo que no necesitan para que puedan llevar más fruto, las limpia. ¿Qué se está hablando allí? ¿No es eso la obra santificadora de Dios en nuestras vidas? ¿Verdad? A través de sus distintos medios, la disciplina, como lo quieras llamar. Pero Dios está santificándonos de una manera inseparable de Cristo, en el presente. ¿Y qué decir del futuro? En el futuro, nuestra futura glorificación. Vamos a 1 Corintios 15, ya que estamos en esta carta. Vámonos al capítulo 15 para recordar nada más. Observen el versículo 20. Ok. 20 al 22. A ver, vamos a darle chance a Efraín que nos lea. Habilita tu micrófono, Efraín. Léenos del 20 al 22. En tu Biblia o en la pantalla, como gustes. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muchas gracias. ¿Observaron aquí la frase clave? ¿En Cristo qué? Ahora, obviamente, esta palabra ser vivificado no se está refiriendo a ser vivificado espiritualmente. ¿Por qué? Porque los creyentes ya están vivificados espiritualmente hablando. Aquí está hablando de la resurrección literal, física y corporal del creyente futura, que en el contexto de esta carta sabemos, por lo que dice más adelante Pablo, está hablando de la gloria, ¿no es cierto? Dice de la gloria del cuerpo incorruptible, ¿no? Aquí está, miren. Dice él aquí en el versículo 50 en delante. Dice, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, entonces, ¿de qué está hablando? De ser vivificados literalmente en el futuro con un cuerpo incorruptible, inmortal, glorificado. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos diciendo, en resumen, toda bendición espiritual, pasada, presente, futura, depende, cuelga, se sostiene de nuestra unión inseparable de Cristo. Entonces, si Cristo es tan importante, bueno, yo no sé si Pablo lo pudo haber dicho de una manera más clara que en Efesios 1:10, que ya leímos, 10 y 11. Vamos a leerlo nuevamente a modo de conclusión de este primer aspecto de la unidad del creyente con Cristo. Volvamos a Efesios 1:10. O sea, yo no sé si se puede decir de una manera más fácil que esto, más profunda. Dice,
desde el 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿De qué misterio está hablando Pablo aquí? Observen, el misterio, o sea, algo que es nuevo, que no era claro en el Antiguo Testamento y ahora es un secreto que se nos deja claro. El misterio de su voluntad, es decir, ¿qué es la voluntad de Dios Padre? Lo que Él se propuso, la intención que Dios se propuso y lo que Dios se propone, lo hace, es que en Cristo, dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, todo eso es una cláusula subordinada. Dice, en Cristo reunir todas las cosas, y para que no quede duda, lo vuelve a repetir, en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, un día que yo prediqué este pasaje, yo decía, Cristo es el eje sobre el cual todo en el universo gira. Todo es un satélite moviéndose alrededor de Cristo. Dios quiso, Dios se propuso en la intención eterna de su voluntad que en Cristo todas las cosas en los cielos y en la tierra, todas, reunirlas todas en Cristo. O sea, más claro que eso era un misterio que no sabían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los creyentes decían, el Mesías nos va a redimir, el Mesías va a reinar sobre nosotros. Pero ellos no sabían que el Mesías iba a ser Dios en toda su plenitud, el centro del universo y no solo el centro de Israel, el centro de todas las naciones de todo el mundo y no solamente el centro del pueblo escogido. El centro de todo es Cristo. Ahora, a ver, pastores, díganme, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? Algunas que se les vienen a la mente. ¿De qué te sirve eso a ti, pastor? Para entretenerte nomás. Una total dependencia de Cristo. Para no andar con rodeos, para no andar buscando otras opciones, otras respuestas a cada una de las situaciones de la vida. Y a las personas en Cristo es nuestra máxima y principal responsabilidad. Gracias, bien dicho los dos, Gustavo y Jesse, más o menos la misma idea. Nuestra dependencia absoluta de Cristo. ¿Qué más, Isaías? Nuestra enseñanza tiene que ser cristocéntrica, aún en las aulas de los niños, ¿no? Todo debe de girar en torno a eso. Alguien acusó que la iglesia cristiana es la única religión que dice ser cristiana y no habla del nombre de su religión. O sea que dice que si vas a un templo budista, esperas que te hablen de Buda. Si entras a una mezquita maometana, esperas que te hablen de Mahoma. Pero entras a una iglesia cristiana y te hablan de todo menos de quién. Fíjense nomás, qué vergüenza, ¿no? Entonces, supone que somos iglesias cristianas, ¿de quién deberíamos estar remachando? ¿A quién deberíamos estar alabando? ¿A quién deberíamos estar exaltando, reconociendo? ¿Me entienden? Esto fue una de las cosas que a mí me dejó claro de algunos televangelistas populares y modernos que son falsos. Aquí es donde yo me di cuenta de la falsedad de estos maestros. Miren, en sus cruzadas incentivan a la gente a venir a ellos. ¿Cuántos quieren la unción? ¡Vengan! Incentivan a la gente a venir a ellos, a depender de ellos, de lo que ellos tienen para darles, en lugar de llevarlos a estos pasajes y mostrarle a la gente toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién está? En Cristo. Todo en los cielos y en la tierra gira alrededor de quién? De Cristo. Un maestro fiel de Dios no quiere que la gente venga detrás de él, ni que dependa de él. Si le hace honor a la enseñanza apostólica, va a dirigir a la gente en pos de quién. Por eso te pregunto, pastor, ¿a quién enfatizas tú? ¿A quién enfatizas tú en tu predicación, en tu enseñanza, en tu consejería? ¿Me doy a entender, Gustavo? Sí, me recuerdas el versículo que dice que si el Hijo fuere levantado, a todos atraerá a sí mismo. O sea, Él es el imán
Y a veces nosotros queremos ser el imán o sin querer, bueno, no es que queramos, sino que no nos damos cuenta que a veces estamos atrayendo a las personas al ministerio o no sé, a lo que Dios nos ha dado y no al ungido, ¿verdad? Amén. Ahora, pastores, otra cosa. Si Pablo pudiera si Pablo pudiera estar vivo entre nosotros, o Pedro, o Juan, cualquiera de ellos, y pudiera darnos alguna enseñanza, de veras, sinceramente les pregunto, ¿a quién creen ustedes que ellos enfatizarían? En serio. O sea, que no leemos el Nuevo Testamento. Y segundo, ¿cómo creen ustedes que lo harían ellos? ¿Fríamente? ¿Académicamente? Entonces, pregúntate tú, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás predicando? ¿A quién estás promoviendo? ¿Y cómo lo estás haciendo? Hay pasión en tu proclamación de Jesús, hay orgullo en Jesús, hay gloria, como decía, yo no me glorío en mí nada, yo me glorío en Cristo y en su cruz. Eso decía Pablo. Yo no me puedo imaginar un Pablo todo frío, hablando de cristología. No, yo creo que él era un hombre, cuando hablaba de Cristo, él decía, yo lo vi, yo sé de lo que les estoy diciendo. Y por eso cuando él oía, ¿cuál ¿Puede gritar entonces? ¿Mande? ¿Qué está? ¿Puede gritar? Pues ¿Puede sí, gritar? y más si andas con la unción. ¿Verdad? Como dicen los gritones. Bueno, no es que andaba con la unción, es que ellos entendían la verdad, se emocionaban, se gozaban en esa verdad. Entonces, ¿qué otras implicaciones debería tener la conciencia de estas realidades de la unión con Cristo, que ni siquiera hemos terminado de discutir, pero quiero dar ese espacio? Sí, Gustavo. Creo que la palabra clave que acabas de decir es esa, la conciencia, el estar consciente cada uno de nosotros, primero como cristianos, como hijos de Dios, pero y más como siervos de Dios, pastores. Creo que una práctica cotidiana debería ser, después de analizar esto, digo, para mí me queda el que todos los días te levantas y dices, estoy en Cristo, qué bendición, yo estoy en Cristo, y cuando viene la tentación, la prueba, la provocación, estoy en Cristo y dependo de Cristo, Él está en mí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso como que estar consciente es la palabra, ¿no? O sea, estar consciente de la unión que tenemos en Cristo. Muchas gracias, Gustavo, exactamente. Sinceramente, debería haber una avalancha de emociones positivas fluyendo de nuestras vidas si tenemos conciencia en esto. También una intencionalidad y una claridad cristalina en cuanto a quién hemos de recomendar como la fuente de toda esperanza para todo ser humano. ¿No es cierto? Ayer me fui a hacer un chequeo médico, ahí con mi doctor, y pastor, siempre me dice pastor, es filipino. Pastor Casillas, le digo, está bien, pero mi apellido es Floriano Casillas, pero él siempre me dice Pastor Casillas, ¿verdad? Ok. Y ya que me hizo el chequeo y todo, esta vez dije, ahora sí no se me va a escapar. Le dije, ahora sí, porque él es creyente y siempre dice, oh, pray for me, pastor, pray for me, pastor. Sí, cómo no, yo oro por ti, le digo. Entonces yo le dije, doctor, gracias porque te preocupas por mi bienestar, pero yo también estoy preocupado por el tuyo. ¿Me regalas unos minutos? Le dije. Y me dijo, sí, no muchos porque estoy ocupado. Ok, está bien. Y le pregunté, ¿tú sabes? Le dije, ¿de qué confesión eres tú? Ok, me dice, no, pues yo soy católico. Ok. Fácil entonces, está fácil, le dijo. Porque ya entiendes muchas cosas, le dije. Le dije, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre lo que cree el catolicismo? Porque yo también fui católico, le dije. ¿Tú entiendes la diferencia entre lo que cree el catolicismo romano y lo que cree el cristianismo bíblico? Creo que sí, dijo, pero la verdad no. Pues de todos es lo mismo, dice, todo es lo mismo. Hay que hacer buenas obras para estar bien con Dios y ganarnos ahí un lugarcito en el cielo. Y dije, entonces, no, me la puso de pechito, ¿verdad? Le dije, sí, eso mero es lo que yo creía.
Hasta que un amigo me ayudó a descubrir, le dije que lo que Jesús enseñó es otra cosa diferente. Esto fue la cosa más reveladora para mí. Fíjate lo que Jesús, tu problema principal no es la falta de buenas obras, es el exceso de pecado, le dije. Ese es nuestro problema, ese es el exceso de pecado. ¿Sabes qué es el pecado? Y ahí le expliqué rápidamente. Mira cómo es Dios y mira lo que es el pecado. Entonces, cuando a ti te arrestan aquí, le dije, tú cometes un delito, te arrestan y el juez te lleva a corte, le dije, ¿acaso te pregunta cuántas cosas buenas has tú hecho? Dice, no, pues no. ¿Por qué estás en la corte? Pues por lo que hice mal. Exactamente. De eso se trata el juicio final, le dije. ¿Por qué crees que va a haber juicio final? No es para felicitarte por tus buenas obras. Mientras no resuelvas tus delitos primero, que Dios los llama pecados, olvídate de tus buenas obras. Puedes hacer todas las buenas obras que tú quieras, pero tú sigues emproblemado con Dios. Y le expliqué el evangelio. Le dije, mira lo que Jesús es. Mira lo que Jesús es y lo que Jesús hizo. Hubieran visto con todo y cubrebocas, hubieran visto cómo le cambió el rostro. Cuando yo le estaba explicando lo que Jesús realmente es y él hizo. Le hizo así con todo y cubrebocas. Pasó de estar así, le hizo. Ya entendí, dijo, ya entendí. Nunca, me dijo, nunca en toda mi vida, ningún priest, ningún pastor, nunca, yo todas las piezas las tenía así, nunca las había visto en contexto. Así, esa palabra usó él, nunca las había visto en contexto que me acabas de explicar. Dice, no, wow, ya entendí, dice. Pues sí, hace sentido. No, pastor, dice, le voy a decir a mi esposa, hoy que llegue le voy a decir a mi esposa. Eso me dijo él. Hazte cuenta que sentí como si hubiera estado hablando con el gadareno, ¿no? O sea, hoy mismo ya. Le dije, no, güey, te falta todavía. Le dije, te falta algo. ¿Qué? O sea, ya entendiste lo que Jesús hizo, pero te falta apropiarte de él. Y hay dos cosas que tienes que hacer. ¿Y cuáles son las dos cosas que le dije? A ver, repasando. Abraham o Efraín. Arrepentirte y creer. Exactamente. No le dije acepta a Cristo en tu corazón. No, le dije arrepiéntete de tu pecado y cree en nuestro Señor Jesucristo. No puedes creer en él y en alguien más. Porque si tú decides creer en alguien más, ok, entonces atente a your resources. You depend on your own resources on Judgment Day or depend on your advocate. No, Cristo dijo, Cristo, órale. Dijo, no, pastor, gracias. No, hoy le voy a decir a mi esposa. Le dije, sale, y si quieres que se lo vuelva a explicar con gusto, me dices si hacemos el tiempo. Hermanos, nada como Cristo, cuando es revelado a la conciencia del hombre. Eso es el mensaje. ¿Qué más tienes para ofrecer? No está complicado. Pero es una cosa fácil de omitir con el paso del tiempo y con el paso de los años. Dime, ¿realmente Cristo es el tema favorito del púlpito contemporáneo en las iglesias populares, grandes, neopentecostales mayormente, que son las que dominan el mercado religioso evangélico? Cristo nada más es un amuleto. Una vez hice un ejercicio en una clase que di en mi iglesia. Estábamos hablando de estas cosas. Les dije, miren cómo era el evangelio y la centralidad de la persona de Cristo para los escritores del Nuevo Testamento cuando ellos predicaban, y miren ahora. Entonces abrimos así random, abrimos al azar YouTube y pusimos un video del predicador más escuchado en Estados Unidos. ¿Alguien sabe quién es el predicador más escuchado en Estados Unidos desde hace años? ¿Quién? Joel Austin. Joel Austin, no es John MacArthur, es Joel Austin, por si no sabían. Joel Austin. Cada domingo lo escuchan, calculan las personas, unas 100 millones de personas en el mundo. El que quieran, el mensaje que quieran de Joel Austin. Vamos a oírlo, les dije, un rato. A ver cuánto aguantamos. Y ahí estuvimos, oyéndolo. Habló de todo, entretenidísimo el tipo, ¿verdad? Bueno para contar chistes, simpático, carita,
No. Pero Cristo, ¿qué horas? ¿Y Cristo, qué horas? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Yo les dije, espérense. Los hermanos por primera vez empezaron a ver con discernimiento. Le dije, ahorita les voy a presentar al Cristo de Joel Osteen. Le dije, adelántale los últimos 20 o 15 segundos de todo su mensaje. Adelántale. Y que, como dicen en Guatemala, ahí viví 6 años, cabal usted. Te llevan hasta el final. Y entonces dice, pero no queremos cerrar un mensaje como este, dice el Joel Osteen, sin darte la oportunidad de aceptar a Cristo en tu corazón. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto en mi corazón. Oye, bienvenido a la familia de Dios. Busca una iglesia donde se enseñe la Biblia. Tu mejor vida está por venir. No, ya lloraba yo de alegría. No, de verdad. Estoy hablando con ironía, no me vayan a después injuriar. Cristo ausente. La gloria de Cristo no brilló ahí. Brilló el carisma del predicador, la gracia del predicador, la labia del predicador, el buen sentido del humor del predicador, el ingenio del predicador para enchufar versículos por acá y por allá que nada tenían que ver. Y Cristo, a duras penas lo mencionó en los últimos 15, 20 segundos de un sermón de 23 minutos al aire, en vivo, o de 30 minutos, como quieras decirlo. Pues no te vayas hasta allá con el Joel Osteen. Revisa tus sermones. Revisa tus sermones. ¿Cabe Cristo en tu sermón? ¿Y cómo cabe? Entonces, muchas cosas que pensar. Quiero, en cuanto a este tema de la unión con Cristo, a modo de conclusión, recordar algunas de estas metáforas. Miren, hablamos de las metáforas, ¿no? Recordemos algunas de las cosas importantes en relación con las metáforas de la unión entre Cristo y la iglesia. Una de las metáforas que ya mencionaron. Cristo es la vid, ustedes los pámpanos. Cristo es la viña, la planta de la uva, ustedes las ramas de donde cuelgan los racimos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Estamos claros, ¿verdad? Inseparable unión, ¿no? Obviamente. Jesús no tiene nada que depender de las ramas. Las ramas tienen todo que depender de Jesús. Algo se nos dice ahí. Entonces, primera implicación de la unión entre el Cristo y el creyente de esta metáfora. Número 1. Es una unión espiritual. Porque cuando dio Jesús ese discurso, a ver, exégetas, recuérdenme, ¿en qué pasaje está? Habiliten el micrófono. Juan 15. En Juan 15. ¿Qué sucede en Juan 13? ¿Qué se celebró en Juan 13? Ya es la cena del Señor. La última cena. Entonces, ¿de qué noche estamos hablando? Todo lo que se dice a partir de Juan 13 hasta Juan 16 se dijo en la sobremesa de esa cena. O sea, lo dijo apenas unas horas antes de su muerte. ¿Sabía Jesús que iba a morir, sí o no? Entonces, cuando Jesús está diciendo, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, obviamente Él no estaba hablando de una permanencia física, porque Él sabía que ni siquiera 24 horas después ya no iba a estar con ellos. Entonces, implicación número 1 de esta metáfora. La unión entre Cristo y el creyente es una unión espiritual. ¿Está claro, sí o no? Es una unión espiritual, no física. Yo sé que es obvio, pero tiene que decirse. Porque hoy en día hay tanta confusión. ¿Me doy a entender? Entonces es una unión espiritual, en primer lugar. Segundo, es una unión vital. ¿Qué le sucede a la rama si se separa del tronco? Muere. Ese es el punto. Separados de mí, nada podéis hacer. Pues yo sí puedo. Bueno, nada que cuente para Dios, nada que tenga trascendencia, nada que proceda de vida. Entonces, la metáfora entre Cristo y la iglesia como vid y los pámpanos es que la unión es espiritual y es vital. Nuestra unión con Cristo es vital. Si en algún momento dejáramos de estar unidos a Cristo, morimos inmediatamente. Morimos.
¿Estamos claros, compañeros? Otra metáfora y su implicación. La que mencionó, no me acuerdo quién, Alex, creo. Cristo es la cabeza, los creyentes son el cuerpo. ¿Está claro? Ok. Entonces, ¿es eso un organismo o una organización? Estoy preguntando. ¿Es un organismo viviente o es una organización eficiente? ¿Eh? Es un organismo, es un cuerpo, un organismo, no es una organización. Aunque socialmente la iglesia y el cristianismo son vistos como una organización religiosa, bíblicamente son un organismo vivo. Por lo tanto, la implicación entre la cabeza y el cuerpo, decía, la implicación de esta metáfora de la unidad del creyente con Cristo, a la luz de esta metáfora, nos enseña que nuestra unión con Él es orgánica. No solo es vital como en la vid y los pámpanos, otra vez es vital, ¿verdad? El cuerpo y la cabeza viven, pero es orgánica. Es orgánica, es decir, no hay un énfasis en las reglas y las políticas, sino en la relación. En la relación. ¿Está claro? Entonces, la relación es una unión orgánica, relacional, más que regulada por reglamentos, políticas. Y siguiente. La unión de Cristo y la iglesia también es ilustrada en la metáfora del edificio. ¿Se acuerdan? El edificio, donde se nos dice, ¿quién es el edificio? A ver, ¿quién? La iglesia. ¿Y entonces qué es Cristo? El fundamento. El cimiento. El fundamento. Jesús es el fundamento y la iglesia es el edificio. De hecho, Pedro dice qué tipo de edificio es. ¿Alguien recuerda qué tipo de edificio menciona él que es la iglesia? ¿Con qué lo compara? ¿No se acuerdan? 1 Pedro 2, con no cualquier edificio, con un templo. De entre todos los edificios es un templo la iglesia. ¿O no? La iglesia no es un edificio ahí de apartamentos. Acá viven los salvadoreños, allá viven los morenos, acá los... No. Es un templo donde todos se revuelven para adorar. ¿Captan eso? Entonces, la metáfora entre Cristo como un cimiento y la iglesia como un edificio nos ilustra que nuestra unión con Cristo es una unión firme. Porque ¿qué idea comunica la idea de cimiento? ¿Qué pasa con un edificio sin fundamento? ¿Captan? No tiene firmeza, colapsa fácilmente. Es susceptible de cantidad de daños. Entonces, la metáfora de la unión del creyente entre Cristo y la iglesia por medio de un edificio nos comunica la firmeza y la permanencia de esa unión. ¿Sí? Gustavo, ¿quieres agregar algo? Entonces es muy importante que en nuestros discipulados para los nuevos creyentes, lo primero que es afirmarlo en su unión con Cristo, afirmarlo en lo que Él es en Cristo Jesús, porque eso va a crear un gran fundamento para cuando vengan las pruebas, vengan las cosas que a lo mejor el nuevo creyente no sabe cómo bregar con ellas, pero se va a acordar de en quién está fundada su fe, ¿verdad? Excelente, muchas gracias, buena observación. De hecho, ¿se acuerdan los que han ido a las conferencias de consejería en Indiana o allá en Querétaro? Uno de los temas más básicos de los primeritos que le enseñan al buen consejero bíblico, ¿qué es? Enséñale al aconsejado, ¿qué? El evangelio. Primero asegúrate que conoce a Cristo y que esté en Cristo. Y después de que esté en Cristo, después, enséñale, ¿qué? A ver, Abraham, el experto, ilumínanos. Bueno, creo que para sí es importante primero que entreguen su vida a Cristo, alimentar su vida en Cristo y después ya sí checamos el problema de lo que está pasando. Entonces,
hablarle de su identidad en Cristo, ¿verdad? Porque es un efecto dominó. Una persona que va entendiendo quién es Cristo, lo que Cristo tiene para él, lo que Cristo ha decidido para ella, lo que Cristo ha provisto para ella. Entonces, esto empieza a tener un efecto en cadena en todas las facetas de su vida, en su matrimonio, en su autoestima, en sus emociones, en sus finanzas y en todas aquellas áreas que son las típicas puertas de acceso a la consejería o a la búsqueda de consejo. Entonces, decisivo este tema doctrinal para el ejercicio pastoral. ¿Está claro? Una última metáfora que quiero recalcar en unas implicaciones prácticas que mencionó, creo que Gustavo. Cristo es el esposo, los creyentes, la esposa, el matrimonio. A través de esta metáfora hay una clara implicación de que la unión entre Cristo y la iglesia es una unión legal, para empezar. Una unión legal. Porque ¿qué es el matrimonio? ¿Verdad? Es una unión formal entre dos partes del sexo opuesto. Entonces, la unión entre el creyente y Cristo es, para empezar, es una unión legal. Segundo, es una unión íntima, ¿o no? ¿Qué relación más íntima puede haber que entre la de un esposo y una esposa? Es una relación íntima y también, según la Biblia, el matrimonio, ¿hasta cuándo dura? Hasta que la muerte los separe. Entonces es una unión permanente, vitalicia. ¿Está claro? Es una unión legal, es una unión íntima, es una unión vitalicia o permanente. Amigos, no hay intencionalidad en Dios al ilustrar la unión entre Cristo y el creyente con estas metáforas. No hay un impacto emocional, relacional, laboral, evangelístico, fraternal en la vida del creyente cuando es informado de estas cosas. Entonces, la próxima vez que tú te atormentes con que ¿de qué les predico? No se me ocurre nada, no se me ocurre nada, ¿de qué hablaré? Agárrate cualquiera de estos temas o cualquiera de los pasajes que hablan de esto y desglósalo, explícalo, expónlo y aplícalo. Créeme que va a tener un impacto transformador en la vida de la iglesia. Bueno, aquí vamos a detenernos. Hemos terminado el primero de estos, más bien el tema, de un eslabón más de esta preciosa serie del Ordo Salutis. Aquí termino yo pues de repasar esos conceptos. Abro la oportunidad para comentarios finales en cuanto a este subtema de la doctrina de la salvación. A ver, los que no han participado, me gustaría escuchar algo de ustedes. ¿Qué quisieran mencionar? ¿Qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevas? A ver, Lupe. Lupe Vargas. Bueno, más que nada, en verdad, que el mensaje siempre tiene que ser cristocéntrico, y si Cristo no está ahí, la idea humana de nada sirve. Nunca nos va a llevar a un buen lugar y siempre se va a desviar de la meta. Entonces, Cristo debe ser el centro, y cuando estamos hablando de la teología, entonces, pues la teología en Cristo, pues es la que, o considero, ¿no?, de que siempre hay que, es de las que se le dé mayor prioridad, porque es Cristo. Y si Cristo no está, pues no es evangelio. Gracias, Lupe. Humberto, ¿qué opinas? ¿Tú qué te llevas? También, esa es la parte que me hizo reflexionar, que todo lo que hacemos en el ministerio se trata de Él, para Él, y debemos ser conscientes que en todo momento debemos de exaltarlo y darle la gloria a Él y mencionarle a la gente todo lo que Él ha hecho, que realmente nuestras vidas han sido tocadas y cambiadas por Él. Con eso me quedo. Gracias. Uno más de ustedes que quiera. Sí, Abraham. Ya no lo tocamos, pues lo mencionaste un poquito nada más, pero creo que también la importancia de la persona de Cristo en nuestra adoración, porque a veces nuestra música está influenciada por
buenos ritmos y buenas letras, pero Cristo no está ahí, ¿no? Entonces, y quiero platicar rápido algo que, por ejemplo, yo hice un cambio en nuestra frase que usamos como iglesia, casa de oración, y recién que empezamos los primeros 3 años, usamos un lugar para un nuevo comienzo. Y sonaba bien, la verdad, atractivo, ¿no? Un lugar para volver a comenzar y todo. Pero empezando desde que empezamos consejería bíblica y todo, nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta que dijo, no, es Cristo realmente el centro de todo. Entonces lo cambiamos a un nuevo comienzo en Cristo. Ahora usamos más esa frase, casa de oración, un nuevo comienzo en Cristo. Porque creo que, pues, sí es bueno volver a comenzar, pero en Cristo. Entonces, hace la diferencia total, ¿no? En lo que hacemos. Qué excelente cambio. Con el primero, probablemente ibas a atraer más personas. Con el segundo vas a atraer a Cristo. Imagínate, saliste ganando, ¿verdad? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más quieren agregar alguno de ustedes? Gustavo, ¿sí? Ahora estoy muy a aplicarlo, ¿verdad? Aplicarlo un poquito. Algo que siento en mi corazón decirlo es que estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos aquí, cuando nos convertimos, los primeros meses, los primer momento, ese famoso primer amor que no debe extinguirse jamás, nos caracterizaba por depender de Dios para todo. A todo le pedíamos su ayuda. Señor, ayúdame en esto. Señor, te encargo en tu nombre, voy a hacer esto. Sí, con tu ayuda, etcétera, etcétera. Por lo menos esa era mi experiencia, ¿verdad? Y como fue pasando el tiempo, fui dejando esa conciencia de depender o de pedir ayuda hasta en las menores cosas. La otra es la gratitud. Cuando yo me convertí, yo le agradecí a Dios hasta por la servilleta que tenía para limpiarme la boca. Era una gratitud exagerada para algunos, para mí era muy normal. Entonces esas dos cosas me ayudaban o me tenían consciente de mi dependencia de Dios. La pregunta o la aplicación que yo veo es que ¿por qué no volver a que cualquier cosa que hagamos, pedir su ayuda? Porque a veces por eso las cosas se dificultan, por eso las cosas salen mal o simplemente no eran la voluntad de Dios, porque nos fuimos sobre nuestros conocimientos, sobre nuestra experiencia, nuestro colmillo retorcido, etcétera, etcétera. Aún para aconsejar ya nos aventamos antes de que en la mente, Señor, ayúdame, yo no sé nada, tú eres el que sabe todo, tú eres mi sabiduría, tú eres esto, el de más allá, y entonces viene y fluye porque toda la gloria se la lleva a Él. Muy buen recordatorio, muchas gracias, Gustavo. Excelente. Alex, ¿querías agregar algo? Sí, me llevo muchísimas cosas. Número uno, recordar la identidad que tenemos o que nos ha dado Cristo. Número dos, los beneficios inigualables, incomparables. Número tres, el fundamento inamovible que me recuerda en dónde está puesta mi vida. Y número cuatro, también la seguridad del ministerio en que el Señor nos ha llamado para poder seguir adelante. Y robándole esta frase a una iglesia a nuestros hermanos en Querétaro: Cristo es mejor. No hay nada mejor en esta vida. Amén. Y ellos se la robaron al escritor de los Hebreos, no te preocupes. Perfecto. Sí, y conectando algunas de las cosas que ustedes dijeron, ¿recuerdan las palabras de Esteban cuando iba a morir? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y las de Pablo, pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, vemos que en el Nuevo Testamento los discípulos tempranamente desarrollaron no solamente el cultivar una comunión con Dios el Padre, pero orar a Cristo. Orar a Cristo. Señor Jesús, recibe mi espíritu, dijo Esteban. Pablo decía, el Señor me ha dicho 3 veces, bástate mi gracia. Y cuando Pablo usaba el término Señor, normalmente se refería a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cultivar nuestra comunión no solo con el Padre, pero con su Hijo Jesucristo en oración, en nuestra adoración también, ¿verdad? Como ustedes recalcaron. Vamos a precisamente cerrar este bloque de estudio haciendo una oración a nuestro Señor que nos ha dado todo. Oremos. A ti primeramente, Padre, queremos agradecerte por haber provisto a nuestro Señor Jesucristo como el vínculo, el medio, la fuente de todo lo que nosotros llegamos a necesitar.
A ti, Señor Jesucristo, ¿qué podemos decirte sino gracias? Gracias por ser lo máximo, gracias por ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, porque al haber sido puestos en ti por tu Espíritu, hemos venido a ser copartícipes de cantidad de cosas infinitamente preciosas que ni siquiera alcanzamos a comprender y que se nos va a gastar la eternidad, yo creo, para seguir descubriendo. 1,000,000 de gracias, Señor Jesús. Gracias por estar con nosotros siempre, todos los días hasta el fin, conforme a aquella promesa. Gracias porque nuestra unión contigo es el portal a una infinita gloria que anticipamos por la fe. Recibe toda la alabanza, Señor Jesús, de nuestros corazones, toda la gratitud. No tenemos cómo expresarte todo lo que sentimos de gratitud y de adoración, porque has perdonado y sigues perdonando cada uno de nuestros inmundos pecados, cuando tú sigues siendo el Santo de Dios. Te bendecimos, te agradecemos, te adoramos. Gracias por unirnos a ti y a todo tu pueblo y por concedernos el privilegio de salir en búsqueda de otros que sigues uniendo a nuestro Padre eterno. Te adoramos, Señor Jesús. Toda la gloria sea tuya y a nuestro Padre también, y a tu Espíritu que nos habita. En tu nombre, amén.